Buenos días a todos y todas. Estamos aquí para celebrar los 40 años del Andean Project de Cornell. Fueron 40 años de cooperación científica y de alto impacto en las investigaciones realizadas en los Andes. Antes de comenzar con el tema, me gustaría tratar de ver o tratar de mostrarles la importancia que tenía Cornell en la década del 70. Gracias al director del Departamento de Geología de la Universidad de Cornell, el doctor Jack Oliver, se habían reunido en Cornell eminencias muy importantes que habían desarrollado la tectónica de placas en esos años. Entre ellos se destaca el doctor Brian Isaacs, el doctor Jack Baird, y en especial los trabajos realizados por Jack Oliver con su alumno, Brian Isaacs, que realmente marcaron un hito en la tectónica de placas. Su trabajo sobre Seismology and the New Global Tectonics, publicado en el año 1968, fue realmente un quiebre en el conocimiento de las relaciones entre la sismología, la geología y las zonas de subducción y extensión en los dorsales oceánicos. Este trabajo fue realmente liminar y marcó, digamos, una diferencia antes y después de este trabajo. Pero no eran solamente ellos que estaban ahí, también estaba el profesor Jack Baird. Jack Baird se hizo famoso con su trabajo de Mountain Belts and the New Global Tectonics. En este trabajo realizado con John Dewey en el año 1970, por primera vez explicaban en los diferentes ambientes geológicos cómo se formaban las montañas dentro de la tectónica de placas. También otro trabajo seminal, un trabajo muy importante que por primera vez nos permitió entender los procesos asociados a los levantamientos de montañas en los más diferentes ambientes geológicos. No estaban solamente ellos, sino también estaba el profesor Dan Turcotte, famoso investigador de la mecánica del manto y cómo las corrientes convectivas realmente accionaban dentro del manto para condicionar la tectónica de placas. También estaba Dan Carrick. Dan Carrick fue un famoso geólogo y geofísico que trabajó en la Pacífico Occidental y fue el primero que propuso la existencia de cuencas de Bacar Basin con fondo oceánico. Eso para nosotros fue muy importante porque poco tiempo después, un par de años después de la propuesta de Dan Carrick, se identificó en el sur de Argentina la cuenca del Beagle, la famosa cuenca de Rocas Verdes Basin, que fue la primera cuenca de Bacar con fondo oceánica fósil reconocida en el mundo. Y no nos podemos olvidar de Moya Parasanghi, que junto con Brian Isaacs marcaron en forma indeleble la importancia de la segmentación dentro de una zona de solución enfocada dentro del comportamiento andino. Vamos a ver después con más detalle esto. Pero veamos un poquito antes de entrar en lo que representaba Cornell. ¿Qué es lo que se sabía y qué es lo que se discutía en la década del 70 con respecto a una serie de procesos asociados a la tectónica de placas? Yo me acuerdo siempre que en un curso que hicimos con el doctor Bill Dickinson sobre pretectónica y acumulaciones de hidrocarburos, donde participaron también Jack Lowell, Dietrich Röder, Hunter Yarborough y otros grandes especialistas en la tectónica de placas. En ese curso no solamente se hablaba de la mecánica de la tectónica de placas, de cómo se formaban los riffs, cómo funcionaban los fall and thrust belt, cómo eran los diferentes tipos de márgenes continentales, sino cuando terminó el curso, el último día, a la tarde, las paredes del aula donde se realizaba aparecieron encuadernadas o marcadas con toda una serie de líneas sísmicas. Acá un ejemplo de una de ellas, que eran los primeros resultados de COCORP, que era un programa de sísmica profunda que estaba realizando del procesamiento de sísmica profunda que estaba realizando la Universidad de Cornell. Esta línea sísmica causó gran impacto. ¿Y por qué causó gran impacto? Porque era la primera vez que veíamos en profundidad dentro de la corteza el comportamiento del Wind River Thrust. El Wind River Thrust es una región parecida a las sierras pampeanas, donde tenemos bloques de basamento en un antepaís fragmentado, y que por primera vez podíamos ver cómo se rompía ese basamento en profundidad hasta las partes basales de la corteza. Esa línea sísmica mostraba, sin lugar a dudas, cómo era la estructura principal que formaba la estructura en superficie que levantaba el basamento.
Esta línea de Wind River fue muy importante porque poco tiempo atrás el doctor Belousov, cerrando el simposio del manto superior, había puesto como ejemplo el Wind River Trace. Él expresamente dijo, el día que ustedes me demuestren cómo 14 kilómetros de levantamiento vertical que produce la falla del Wind River, 14 kilómetros, una corteza de poco más de 30 kilómetros, puede ser explicada por tectónica tangencial, ese día yo creeré en la tectónica de placas. Las evidencias mostraron que él siguió pensando lo mismo, a pesar de que las líneas sísmicas estas mostraban que los 14 kilómetros de levantamiento vertical eran resultado de más de 24 a 26 kilómetros de acortamiento horizontal, que era lo que explicaba el levantamiento de los bloques de basamento tipo sierras pampeanas en la región de Denver. Realmente no cumplió con su palabra porque fue ampliamente demostrado cómo se levantaba. Paralelamente a esos estudios estaba Parasangi y Isaac trabajando en la segmentación de los Andes. En este estudio que ellos realizaron en 1976 y 1977, demostraron que había una segmentación marcada de zonas de subducción horizontal que alternaba con zonas de inclinación de 30 grados. Esa alternancia, esa segmentación de los Andes, explicaba por qué en sectores había arcos volcánicos y en otros sectores no había arcos volcánicos. Esto también fue fundamental, especialmente para aquellos que trabajamos en la cordillera de los Andes, porque por primera vez podíamos encontrar la explicación de por qué el arco volcánico aparecía y desaparecía en los diferentes segmentos andinos. Eso explica lo que actualmente llamamos la zona de subducción pampeana, donde el antepaís está fragmentado, se levantó la precordillera, se levantó las sierras pampeanas, y ese segmento de subducción horizontal no tiene magmatismo activo. Por primera vez logramos comprender por qué se producían esas características tan singulares en la zona de subducción horizontal. En el Congreso de 1980, que fue un Congreso Internacional realizado en París, hubo otra presentación también del programa COCORP, es decir, el Consorcio de Reflexión Continental que lideraba la Universidad de Cornell. Este Consorcio of Continental Reflection Profiling permitía ver por primera vez cómo era una zona de colisión como los Apalaches. En estas líneas sísmicas uno podía ver cómo la colisión de dos grandes bloques continentales a través de una zona de sutura permitía el cabalgamiento de uno de los bloques por encima del otro y de esta forma explicar la gran deformación que tenían los Apalaches. Fue un trabajo liminar también, un trabajo que realmente concitó la atención de casi todos los participantes en el Congreso que presentó en esa oportunidad Chuck Holbrook. En ese congreso, guiados por el doctor Cordani, habíamos presentado un simposio sobre evolución magmática de los Andes. Fue el primer simposio internacional que hacíamos de este congreso internacional, y ahí con la doctora Beatriz Coira habíamos presentado un trabajo sobre la relación entre la actividad magmática del norte de Argentina y la segmentación de los Andes. En ese trabajo, aplicando los conceptos de Barazangui y Isaacs, tratamos de entender y explicar por qué variaba longitudinalmente a lo largo de los Andes la actividad volcánica del arco. En ese simposio también estuvo presente Richard Sillito, que presentó un extraordinario trabajo sobre cómo esa segmentación de los Andes, propuesta por Barazangui y Isaacs, explicaba también la segmentación de la metalogénesis y por qué en ciertos segmentos se concentraban los depósitos mayores de porphyry copper, por ejemplo, en Chile, y segmentos donde no había. Esa segmentación también estaba relacionada con la propuesta original de Barazangui y Isaacs. Al resultado de eso, el doctor Art Bloom nos invitó a participar en el proyecto de Andean Project para trabajar en forma conjunta con los geólogos de la Universidad de Cornell. Fue el primer contacto que tuvimos con la gente de Cornell. A raíz de eso organizamos la primera expedición conjunta entre el Servicio Geológico Argentino y un par de postdoctorados que estaban realizando sus trabajos en Cornell, e hicimos esta expedición que fue realmente extraordinaria. Esa expedición salió de Tucumán, atravesamos las sierras pampeanas, las sierras de Santa Bárbara, la cordillera oriental, subimos a La Puna, hicimos un gran recorrido en La Puna y terminamos en la Vega del Cajero. Esta última parte que va de Antofalla a la Vega del Cajero y vuelta a Antofalla
que pensábamos que iba a ser un trabajo de unas pocas horas, nos llevó como 3 o 4 días. Fue una zona realmente de una serie de avatares que tuvimos en su realización, que realmente fue, digamos, un éxito, diría yo, básicamente del Unimog, porque pasamos por zonas que era absolutamente imposible de atravesar si no fuera como un vehículo como el Unimog que ustedes estaban pues, aquí viendo. A raíz de esta expedición se pudo establecer el comportamiento de 3 grandes segmentos en los Andes y cómo era la respuesta geológica a esas diferentes zonas de ejecución. Aquí pueden ver el Unimog bajando una gran cuesta, que cuando uno iba bajando no veía el piso por debajo porque la cuesta era muy empinada, pero cuando llegamos abajo empezaron los problemas, porque aquí ustedes pueden ver la huella de esa bajada. Habíamos llegado al fondo de la laguna del Fraile y lo que no sabíamos nosotros, que las huellas que nosotros estábamos siguiendo habían sido hechas unos tiempos atrás por unos vehículos chilenos que quedaron en el fondo de la salina del Fraile y no pudieron salir hasta recibir ayuda. Hubo una serie de camiones que con cables los volvieron a sacar de vuelta a la superficie por encima del salado. Estamos aquí con Miguel Palm y Terry Jordan pensando cómo miércoles hacer para salir nuevamente de este lugar. Mientras hacíamos eso, hicimos toda una serie de observaciones muy interesantes que culminaron con toda una serie también de problemas donde el Unimog se enterró en medio del salar, no podíamos salir, donde hubo que desinflar las ruedas para poder sacarlo. Y me gustaría que tengan conciencia que en aquellos años estaba el Unimog, nosotros y nadie más. No había GPS, no había comunicaciones satelitales, no había celulares, estamos librados a nuestra propia suerte para hacer ese recorrido. El resultado fue muy exitoso, dado que a partir de ese resultado pudimos, a partir de ese resultado pudimos hacer la primera presentación de los procesos geológicos asociados a los diferentes segmentos de la zona de subducción. Eso lo presentamos en el Congreso Latinoamericano de Geología en Buenos Aires en 1982, en un trabajo realmente también muy importante, donde no solamente veíamos el comportamiento sismológico dentro de la corteza de los sismos intracorticales, bien y precisamente ubicados esos hipocentros en los diferentes lugares, y que eso nos permitió ver cómo era la respuesta de la zona de subducción horizontal, cómo se relacionaban directamente con la fragmentación de las sierras pampeanas y cómo al norte, en la zona de subducción normal, teníamos todo un progresivo avance de las fajas plegadas y corridas. Ese trabajo suscitó muchas discusiones, pero fue realmente fundamental para entender cómo era el comportamiento geológico en los diferentes segmentos. Luego de ese trabajo, presentamos un perfil sobre la puna catamarqueña que por primera vez, en base a los estudios realizados en esa primera expedición, pudo explicar la existencia de suturas y cómo esas suturas estaban expresadas en la superficie a través de rocas oceánicas o las rocas oceánicas de la Vega del Teajero. Este trabajo también fue por primera vez donde relacionamos la estructura de la puna y altiplano con el desarrollo de las fajas plegadas y corridas del sistema subandino. Ese trabajo fue seguido por otro también que causó mucho impacto porque correlacionábamos lo que pasaba en la zona de subducción pampeana, en el centro de Argentina, con lo que ocurría en los Estados Unidos en la región de la Arámica, o sea, en la región de la Rocky Mountains. En esa región teníamos un basamento fragmentado de características similares a las sierras pampeanas y que ese basamento fragmentado, donde habíamos visto anteriormente la línea del Wind River Truss, era explicado por una zona de subducción horizontal. La diferencia que en Argentina podíamos ver cómo está funcionando la zona de subducción horizontal y en Estados Unidos teníamos que interpretar que hubo una zona de subducción horizontal 40, 45 millones de años atrás para explicar los procesos fósiles que han quedado expresados en las cadenas de las rocallosas y en las cadenas de la región larámica. Entonces, este trabajo también fue un trabajo de muy alto impacto porque permitió explicar en forma objetiva, con ejemplos reales, actuales, lo que había ocurrido durante la orogenia larámica en Estados Unidos. Ese trabajo fue publicado en la revista Episode y también causó
gran impacto porque por primera vez se correlacionaba lo que pasaba en una zona activa con una zona fósil de sucesión horizontal. El esquema presentado en ese trabajo, básicamente realizado por estos esquemas hechos por Terry Jordan, se hicieron muy populares y durante años han explicado el porqué del comportamiento de los diferentes segmentos. Solución de 30 grados, todo el desarrollo de las fajas plegadas y corridas, solución horizontal con un basamento fragmentado como el de las sierras pampeanas. Eso dio pie a una segunda expedición de los Andes, que fue para la parte central de Argentina. En esta expedición contamos con el apoyo del doctor Gordillo en la zona de las sierras de Córdoba. Más adelante, en la zona de Piedepalo, nos guió la excursión el doctor Julio Llano, que era profesor de petrografía en la Universidad Nacional de San Juan. En la zona de cordillera frontal, a la zona de precordillera, colaboró con nosotros el doctor Bruno Valdis. Aquí lo vemos al doctor Bruno Valdis explicando a esos tres jóvenes postdocs que venían de la Universidad de Cornell, Richard Mendinger, Susan Kay y Terry Jordan, cómo funcionaba la precordillera. Seguimos luego por la cordillera frontal, donde el doctor Caminos nos mostró con lujo de detalle las características geológicas de la cordillera frontal. Y terminó con el cruce de la cordillera principal y la llegada hasta el Pacífico, donde participaron y colaboraron con nosotros tres geólogos chilenos, el doctor Pancho Re, el doctor Cocho Podosis y Pircio Godoy. Entre los tres, más los que participamos en la excursión, logramos tener una visión muy completa de cómo era la geología de la cordillera de los Andes, tanto en la vertiente argentina como en la vertiente chilena, y las características básicas que tenía la cordillera de la costa y su prisma de sucesión. Esta excursión dio pie a numerosos trabajos posteriores. Aquí podemos ver durante la excursión al doctor Bruno Valdis explicando en detalle la geología de la precordillera, y aquí todavía entusiasmados y muy sorprendidos por las estructuras de plegamiento, Rick Almendinger y Terry Jordan, que veían en la quebrada de Talacastos esos extraordinarios pliegues que controlan la estructura de la precordillera. Pasamos a Chile, este es el antiguo puesto de aduana que había en el límite con Chile, ya todo esto ha desaparecido, pero aquí pueden ver el Unimog con la camioneta de la National Science Foundation que nos permitió hacer el cruce y pasar al sector chileno. La felicidad de haber llegado a Chile, terminar esta expedición. Aquí estamos con Miguel Palma, Pepe Cortés, Susan Kay, Richard Mendinger, Terry Jordan y quien les habla. En la otra foto con Manfred Straker, realmente una felicidad completa por poder haber hecho un cruce completo de los Andes y paso a paso empezar a comprender los procesos tectónicos que llevaban a su formación. A estos estudios siguieron otros en la zona del Altiplano y la Puna. Aquí vemos a Manfred Straker con Richard Mendinger en la Puna, y aquí otro trabajo también muy importante que hicimos con Dave Snyder, que era un geofísico que se dedicó a estudiar las líneas sísmicas que había en la Sierra de la Huerta, reprocesarlas en forma profunda, dado que eran líneas levantadas con vibro-size, y eso nos permitió establecer cómo era el desarrollo profundo de las fallas que limitaban las sierras pampeanas, en este caso la Sierra de la Huerta. Habíamos encontrado que por primera vez lo que se había observado en el Wind River Trust se volvía a reproducir en las sierras pampeanas. Ese trabajo publicado en Tectonic fue muy importante porque era la primera vez que empezamos a comprender cómo era la estructura profunda de las sierras pampeanas. A ese trabajo siguieron otros sobre los terrenos andinos, trabajo donde también por primera vez participaban los colegas chilenos, y en ese trabajo hablábamos por primera vez que había un terreno alóctono, el terreno de Cuyania, que había colisionado contra el margen continental. Aquí ustedes pueden ver ese terreno de Cuyania, que está chocando contra el terreno de Pampia, y la sutura que está expresada en las sierras pampeanas, que es el antiguo límite entre el terreno de Pampia y el terreno de Cuyania. Este trabajo dio pie a toda una serie de trabajos posteriores que permitieron entender cómo fue la evolución paleozoica de los Andes. Aquí nos vemos en la precordillera, estoy aquí con Richard Mendinger observando las rocas que forman una pacheta, rocas raras, no sabemos de dónde venían, y poco a poco fuimos reconstruyendo eso a través de los trabajos de campo. Simultáneamente a esos trabajos realizados,
la doctora Susan Kay con el doctor Podosis, empezaron a estudiar el comportamiento del magmatismo andino en forma, cómo eran las variaciones con la variación de la zona de subducción. En este trabajo pudimos ver cuál era la respuesta de las tierras raras a los diferentes ambientes geológicos donde se producían. Y en este trabajo participó también activamente el doctor Carlos Gordillo, que mostró, digamos, a través de sus estudios cómo era la evolución magmática de las sierras de Córdoba en el Cenozoico e integrándola a lo que se había visto a lo largo de la transecta. También esos trabajos siguieron con exploraciones en la zona del Valle del Cura. Aquí estamos viendo un trabajo que hicimos en la zona del Cerro Tórtola. Y quiero destacar en este trabajo la presencia de John Rogers. Él a los 80 años estuvo trabajando con nosotros a 5.000 metros de altura y realmente fue un ejemplo para nosotros de cómo se podía seguir trabajando y obtener información con la experiencia y el reconocimiento que tuvimos con el doctor John Rogers. En esos años apareció otro trabajo que yo diría que fue el más importante realizado en esa época sobre los mecanismos que producían el levantamiento de los Andes. Es un trabajo de Brian Aixas, publicado en el año 1988, donde por primera vez aplica el concepto de levantamiento térmico del plató central de los Andes. O sea, levantamiento térmico del altiplano Puna Plató, que realmente marcó un hito muy importante. En ese trabajo no solamente habla de que el hecho de que se produjese un calentamiento de la corteza inferior a través del flujo térmico, produjo el levantamiento del plató, haya permitido un comportamiento dúctil de la base de la corteza y ese comportamiento dúctil haya facilitado la eyección en la parte superior de la corteza del sistema subandino, eso en conjunto, esos mecanismos, nos explicaba la relación que existía entre el levantamiento térmico de la puna, el calentamiento de la corteza inferior y la deformación que se observaba en las sierras subandinas. Esta propuesta, publicada en el año 88, llevó décadas de verificación y comprobación realizada por diferentes proyectos geofísicos. Aquí tenemos algunos de los muchos realizados por los geólogos y geofísicos alemanes durante la década del 90. A esto se agregaron otros proyectos realizados por la Universidad de Arizona durante fines del 90 y principios del año 2000, donde invirtiendo millones de dólares demostraron que la propuesta de Brian Axel era absolutamente correcta, pasó de una hipótesis a una teoría ampliamente aceptada, y hoy día, 40 años después del modelo de Isaacs, sigue vigente el levantamiento de la puna por ascenso termal. Estos trabajos fueron complementados con numerosos trabajos de campo realizados en la parte norte por Susan Kay y Beatriz Coira. Aquí la vemos sentada a la reina de la puna en su trono de lava máfica en el medio de la puna. Y en esos trabajos estudiaron no solamente las características petrológicas del magmatismo, su variación temporoespacial, y eso en conjunto permitió entender cómo eran los procesos que llevaban a una horizontalización de los Andes del norte, que no se sabía hasta ese entonces, y que esa horizontalización dio lugar posteriormente a una delaminación. O sea, cuando se empinaba la placa, producía la delaminación. Esto en conjunto explica ese flare-up, las grandes erupciones ignimbriticas que tienen el triángulo entre la puna argentina, la puna chilena y el altiplano boliviano. Esos kilómetros y kilómetros cúbicos por primera vez fueron explicados por Susan Kay y Beatriz Coira como el resultado de la delaminación cortical de la corteza inferior en los Andes. El trabajo siguió a otros, en este caso de Kay y Kay, o sea, de Bob Kay y Susan Kay, donde hablaban de las características del magmatismo de delaminación y los procesos de delaminación. Este trabajo se convirtió en un clásico a nivel mundial de las cosas observadas en la puna que permitieron extrapolarla a otras regiones del mundo. En este trabajo, que había sido un esquema en el trabajo del año 94, se ve un gran bloque de residuo eclogítico que está cayendo en medio de la cenosfera. Este bloque, que era una elucubración petrológica, algunos años después, a través de tomografías sísmicas, se pudo demostrar que existían, eran bloques de tamaños similares,
que se iban desprendiendo de la corteza, especialmente por ese desequilibrio que producen los residuos eclogíticos de alta densidad en la base de la corteza, cuando la corteza empieza a estar con un comportamiento dúctil. Este trabajo también fue muy importante, dado que permitió entender los procesos de laminación. Esto fue resumido en un trabajo por el grupo de Cornell, donde explican la evolución de la puna altiplano en los Andes centrales. En este trabajo se explica, digamos, cómo es la variación del magmatismo, cómo esa variación del magmatismo se asocia a los procesos sismológicos y cómo el levantamiento termal de la puna es el resultado de todo ello. A ese trabajo han participado numerosos alumnos de doctorado, tanto de Estados Unidos como de Argentina, que permitieron realmente hacer un gran trabajo de campo y confirmar gran parte de las observaciones postuladas. Además, esos trabajos fueron extrapolados a la parte de la metalogenia, donde a través de numerosos procesos, como la migración del frente magmático, la incidencia de zonas de silencio volcánico, las zonas de erosión cortical, eso en conjunto, ese grupo de mecanismos permitió explicar toda una serie de procesos metalogénicos que tenían su mejor expresión en los Andes argentinos-chilenos. Paralelamente a esos estudios, la doctora Terry Jordan realizó varias campañas de trabajo en la precordillera norte con alumnos americanos y argentinos. Hizo toda una serie de tesis doctorales que permitieron comprender cómo era la evolución de una cuenca de antepaís como la cuenca de Bermejo, asociada al desarrollo de una faja plegada y corrida como la de la precordillera, donde Allmendinger había establecido los tiempos y la geometría de esa deformación de la faja plegada y corrida. Ambos en conjunto permitieron realmente avanzar sustancialmente en el conocimiento de la precordillera norte, especialmente la región de Hacha, y el desarrollo de la cuenca del Bermejo. También paralelamente se realizaron numerosos estudios en la Patagonia Andina, estudiando los basaltos, trabajo que realizamos con la doctora Susan Kay y Marcelo Márquez, recorriendo gran parte de las mesetas basálticas de la Patagonia Andina, y esos trabajos, con toda una serie de avatares que en su desarrollo, nos permitió realmente entender por qué había en esa región adaquitas como la de Cerro Pampa o la de Puesto Nuevo, y esas adaquitas eran la expresión de la solución de una dorsal asísmica activa por debajo de los Andes, era la mejor expresión de esas ventanas astenosféricas que se desarrollaban. Eso también marcó un hito muy importante en la exploración de la Patagonia. También hay que reconocer el apoyo que tuvimos de los diferentes vaquianos y puesteros que estaban en la Patagonia, que a través de largas tardes de mate y vientos y temporales nos acogieron y nos permitieron realizar este estudio. De ahí pasamos a la Aconcagua. En la Aconcagua, aquí lo vemos el refugio Manantiales, donde llegamos con el rayo plateado, esta estanciera verde que ustedes ven ahí, gris, perdón, esa estanciera, y la doctora Susan Kay, que participó con nosotros, marca toda una serie de trabajos que realizamos en la región de la Aconcagua. Aquí ven a la doctora Kay con Daniel Pérez en el paso del Espinacito, 4.536 metros de altura, y aquí al conjunto de estudiantes que nos acompañaban. Ahí quiero destacar la presencia de Alfonso Mosquera, Beatriz Aguirre Urreta, Sandra Benoit, Susan Kay, Pamela Álvarez, Daniel Pérez, Tomás Zapata y quien les habla, cuando pasamos el paso de la onda a 4.375 metros. Esos estudios permitieron conocer la región de la Aconcagua, combinados también con los trabajos que hicimos con el doctor Guillermo Recul en diferentes sectores de la cordillera principal. En esos años, los intereses de la gente de Cornell, y básicamente Terry Jordan, comienza a trabajar en el Salar de Atacama con colegas chilenos. Esos estudios permitieron demostrar la edad de recarga de las aguas del Salar de Atacama, trabajos muy importantes en momentos como los actuales, donde esa caracterización isotópica nos permite conocer cómo es el ciclo del agua por debajo de esos salares, que tienen hoy día una importante reservas de litio, y el conocimiento de cómo es el ciclo del agua nos permite hacer en forma mucho más sustentable la explotación del litio en esos salares. Paralelamente, el doctor Allmendinger estudió la
supuesta neotectónica. Después se vieron que esto que parecía producido ayer era de edad miocena, que nos mostraba realmente que en esas zonas desérticas la neotectónica se sigue viendo, a pesar de que las fallas son miocena superior, muchas de ellas, por la falta de erosión por el clima hiperárido que domina la región norte de Antofagasta en el sector chileno. Todos sus estudios permitieron complementar lo que hacíamos todos los años durante 20 años en las escuelas de campo que realizamos con los alumnos de Cornell, en forma mancomunada, alumnos de nuestra universidad, de otras universidades de Argentina y de Brasil, junto con los alumnos de Estados Unidos, mostraron 20 años de camaradería y de intereses, discusiones, intercambio que permitieron en forma conjunta tener experiencias admirables dentro de nuestra precordillera y regiones aledañas. Hay que destacar la activa participación que tuvieron en el programa Evolución Magmática de los Andes, donde los resultados obtenidos fueron discutidos, analizados y compartidos con otros colegas argentinos chilenos. Y me gustaría terminar diciendo que esos 40 años de colaboración con Cornell produjeron contribuciones fundamentales al conocimiento de la cadena andina. Entre ellos quiero destacar cómo se producía la segmentación de los Andes y el control de esa segmentación en la evolución magmática. La interacción entre el levantamiento termal de la Puna y la deformación de las sierras subandinas. Y toda una serie de procesos que analizamos en forma conjunta, como la subducción horizontal, la delaminación cortical, la erosión por subducción, las migraciones del arco volcánico hacia el entepaís y hacia la trinchera oceánica, que permitieron explicar numerosos procesos. Pero quizá lo más importante que quiero destacar, que esos 40 años permitieron desarrollar una intensa amistad y colaboración entre colegas argentinos, chilenos y norteamericanos, que realmente continúa aún hoy día. Y me gustaría terminar invitándolos a participar en nuestro canal de YouTube, donde pueden observar otros ejemplos de la evolución de la cordillera andina y en particular de la interacción que hubo entre la Universidad de Cornell y los grupos de Buenos Aires y de Chile. Eso es todo por mi parte. Si hay alguna pregunta, encantado de poder responder. Muchas gracias.